Enrique, ya cuando quiera. Perfecto. Buenos días a todos. Comentaros que, bueno, vamos a ver en este webinar cómo funciona la vida judicial cuando te denegan la incapacidad permanente y la compañera que se va a encargar de dar la explicación y de responder a las preguntas es nuestra compañera Mari Carmen Salcines, que es una abogada con una dilatada experiencia y con una formación, vamos, soberana en el ámbito y creo que puede ser muy interesante para todos. Como habréis visto el anuncio, la sesión está siendo grabada, ¿vale? Se hace con fines justificativos y tenemos un chat abierto para que todos podáis participar. Entonces, en ese chat, tened en cuenta que cualquier duda que tengáis, vamos a dejar que Mari Carmen al principio haga su exposición, de cara a que probablemente bastante de las cuestiones que os vayan saltando se irán resolviendo durante el tiempo en el que se haga la misma exposición y si os comentamos también que una vez que finalice, se os enviará por correo un cuestionario de satisfacción que os agradeceríamos encarecidamente que respondieseis, ¿vale? Porque así nos ayudáis también a mejorar y podéis poner de manifiesto aquello que creáis que pueda ser más interesante. Eh, Os doy, vamos, no retraso más el comienzo. Mari Carmen, bueno, bienvenidos a todos, por supuesto. Gracias por estar con nosotros. Mari Carmen, buenos días. Buenos Esto, días. Hola, buenos días a todos. Bien, resultando que las consultas sobre las denegaciones de la incapacidad permanente es una constante en nuestro teléfono de asesoramiento de la Asociación de Trabajadores Autónomos, es por lo que tomé la decisión de explicarlo siempre en palabras sencillas para entendimiento de bueno, todos los que no son abogados, lógicamente, ¿no? Entonces, sí soy de la opinión siempre, y lo digo a través de la línea telefónica, de la importancia de que manejemos en cierta medida la información que tenemos en Internet, de las páginas oficiales. ¿Por qué? Porque aunque tengáis un teléfono de asesoramiento para los autónomos aquí en la asociación, pero siempre es bueno que en un momento determinado sepamos manejar la información que Internet, siempre que sea fiable, nos pueda proporcionar. De esta manera he considerado interesante comunicar aquí con la página web de la Seguridad Social para que sepáis el funcionamiento que tiene la misma. Estoy segura que prácticamente todos los autónomos en alguna ocasión ya ha conectado porque la tecnología es algo que vive inherente a nosotros y desde que tenemos la aplicación Importas aún más. Pero aunque aparentemente es compleja, cuando ya te familiarizas con ella no lo es tanto. Si entramos a la página web de la Seguridad Social, pinchamos en trabajadores, en prestaciones y pensiones, que es algo que tenemos que saber todo respecto a los derechos que tenemos en el desarrollo de nuestra actividad como autónomo, concretamente podemos dirigirnos al apartado de incapacidad permanente. Como veis, va el menú fácilmente desplegándose para un mejor entendimiento. Y dentro de lo que es la incapacidad permanente, se despliega igualmente lo que es el régimen general, pero hay un apartado del régimen especial. Y en este caso, pincharíamos lo que es en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos. ¿Qué es lo que vamos a tener ahí? Pues, ¿cuáles son los requisitos generales establecidos? ¿Vale? Que nos van a servir tanto para el régimen general como para el régimen de autónomos, como unas especificaciones relacionadas con el régimen de autónomos. Esto lo digo solamente con carácter preliminar, porque esta fase previa de conocimiento de la información no es lo que hoy vamos a explicar en este webinar. Solamente voy a explicar lo que es la vía judicial. Pero sí es importante que de alguna manera sepamos lo que son, aunque ya estoy segura que lo sabemos, pero si en algún momento determinado tenemos alguna duda, lo que es la contingencia por enfermedad común o lo que es la contingencia profesional por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Para que sepamos pues, esos conceptos básicos que a veces nos despistan para saber en qué lugar estamos a la hora de pedir una prestación a la que nos corresponda y bueno, esos conceptos y entre ellos, pues bueno, algo que es suficientemente claro en las explicaciones que son las bases reguladoras para calcular la prestación que nos corresponde una vez se nos reconozca el derecho. En términos jurídicos, hablamos de reconocimiento de derecho y de reconocimiento de prestación. Pero cuando vamos a acudir a la vía judicial, lo que nosotros le estamos pidiendo al juez es que se nos reconozca un derecho. Ese derecho conlleva, lógicamente, el efecto del reconocimiento, que es la prestación económica.
Pero al juzgado de lo social lo que vamos a decirle es, queremos que se nos reconozca el derecho a que estamos calificados dentro de que mi incapacidad es permanente dentro de los distintos grados que la ley determina en unos u otros casos. Por tanto, una vez dicho esto, lo que a mí me interesa es que sepáis distinguir lo que es la vía administrativa de la vía judicial. La vía administrativa es mientras nos estamos relacionando con la administración. La vía judicial, perdón, valga la redundancia, es en el momento que nosotros interponemos la demanda al juzgado. Existe lo que se le llama la reclamación previa, pero esa reclamación previa todavía es vía administrativa. Cuando escuchéis aún no ha finalizado la vía administrativa, es porque estamos todavía en la fase de la reclamación previa. Finalizar la vía administrativa es agotar. La vía administrativa es agotarla presentando la reclamación previa cuando sea preceptiva para, en los plazos de 30 días que nos manifiesta la ley, podamos ya presentar la demanda judicial. Bueno, dicho esta fase inicial, os voy a contar ya lo que ocurre cuando se nos es desestimada, bien por silencio negativo administrativo o bien expresamente a través de una resolución, el reconocimiento de la incapacidad permanente. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Otro inciso, para saber que la incapacidad permanente puede venir del proceso de esa incapacidad temporal con sus prórrogas correspondientes y el paso por el tribunal médico, o puede venir porque expresamente hayamos rellenado la solicitud de la incapacidad permanente a través de la página web de la Seguridad Social y estemos solicitando desde un momento inicial o un momento cualquiera en medio de una incapacidad temporal, entendemos que estamos ya en una incapacidad permanente y hacemos la solicitud para que nos vea ya el tribunal médico. Esa solicitud, a pesar de la obligación de comunicarnos con la administración vía sede electrónica, deciros que en los casos de la incapacidad sí que se puede hacer presencialmente. Es decir, que podemos acudir pedir cita y solicitar que se nos registre telemática, o sea, se nos registre presencialmente con nuestro sello de toda la vida lo que es la petición de iniciar el trámite de la solicitud de la incapacidad permanente. Bueno, dicho eso, y una vez no ha sido desestimada, es cuando entraríamos a redactar esa demanda ante el juzgado de lo social por la desestimación, ya te digo, os digo, por silencio negativo administrativo, por resolución. Suele ser expresa en la mayoría de los casos. Bien, ¿qué hacemos en ese caso? Pues acudir a un abogado. Si bien la reclamación, la demanda judicial ante la jurisdicción social en este tipo de procedimientos, no es preceptiva la intervención de abogado. Es decir, que nosotros como ciudadanos podemos redactar un documento llamado demanda, que ahora voy a explicar lo que es, y ese documento se presenta en el juzgado. Podemos utilizar incluso la figura del procurador, es decir, el procurador es una figura que hace de representante procesal y es el que va a recibir las comunicaciones del juzgado y me las va a decir a mí como ciudadano interesado. Es decir, tenemos varias posibilidades, incluso a través de la figura del antiguo graduado social. ¿De acuerdo? Bueno, pues la demanda es un documento en el que le contamos al juez los antecedentes de nuestra situación, las fechas, los pasos que hemos andado y en el que solicitamos que nos sea reconocido nuestro derecho. Como he dicho anteriormente, la jurisdicción competente es la social, la laboral. Por tanto, se interpone ante el juzgado de lo social de nuestra provincia, que está en las capitales de provincia. Cuando presentamos la demanda, se le da traslado a la parte que es demandada. Dependiendo del tipo de incapacidad, la razón por la que nos viene, tendremos que traer al procedimiento no solamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sino también a la mutua, si estamos hablando de enfermedades profesionales o de accidentes de trabajo. Y, en mi opinión, siempre hay que traer a la Tesorería General de la Seguridad Social, porque es la entidad pagadora, es la entidad que hará efectiva la prestación si se nos reconoce el derecho. Y es parte interesada en el procedimiento y, en mi opinión, y la jurisprudencia así lo viene reconociendo, hay que traerla al procedimiento. Es decir, la demanda la vamos a redactar y la vamos a presentar contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, contra la Tesorería y, en su caso, contra la mutua. Bien, la demanda, cuando se va a redactar, en caso de que nosotros contratemos un abogado, en la entrevista que tengamos con el abogado,
El abogado nos va a pedir toda la documentación administrativa que obre en nuestro poder. Es lo que en términos judiciales vamos a llamar el expediente administrativo, porque en la redacción de la demanda siempre vamos a pedir al juez que requiera la parte demandada para que aporte el expediente administrativo al órgano judicial. Porque nosotros tenemos bastante documentación administrativa, pero no la tenemos toda. Con lo cual, esa prueba del expediente administrativo es esencial para que el juez tome conocimiento de todo lo que se ha tramitado en esa línea. Pero nosotros lo vamos a aportar ya, aquello que tenemos en nuestro escrito de la demanda, que tampoco es obligatorio, pero es bueno para conocimiento del jugador, porque en la jurisdicción social lo podemos aportar todo en el acto del juicio, cuando tengamos la vista. Entonces, el abogado nos va a decir, tráiganos todo lo que tengáis, todos los escritos que habéis presentado a la administración, las resoluciones, las alegaciones que se hayan presentado, administración, mutua, y también nos vas a revisar toda la documentación médica que tenemos en nuestro haber y nos va a consultar sobre las dolencias padecidas. No se nos olvide que el abogado no es médico, no tiene un conocimiento médico para poder analizar, pero sí va a analizar lo que es la documentación médica que tenemos. ¿Por qué? Porque dentro de las pruebas que se van a practicar en un acto del juicio, tenemos, por un lado, la que procede del sistema público de salud o la que pueda proceder de un sistema o de un médico especialista particular, para podernos explicar la relevancia probatoria que tiene cada una de ellas. Y dentro de esa entrevista, posiblemente es muy normal que nos pide que se gestione algún tipo de informe pericial médico que es de trascendencia para poder obtener una estimación de nuestra demanda. Ahora un poquito más tarde hablaré de lo que es ese informe. Bien, pues eso es el documento de la demanda y esos son los documentos que va a necesitar el abogado para poder aportar al procedimiento judicial en el momento que crea más oportuno, junto con la demanda o en el acto de la vista. El plazo para presentar una demanda desde que se nos ha notificado la resolución a la reclamación previa es de 30 días. Si no hubiera una notificación de resolución a la reclamación previa, tendremos que contar los 45 días del silencio administrativo negativo para contar esos 30 días. Tenemos que diferenciar lo que son los plazos administrativos de los judiciales. La diferencia está en que los plazos administrativos, al ser días hábiles, no se cuentan sábado y domingo, pero sí se cuentan el mes de agosto. Sin embargo, el mes de agosto no es un plazo hábil para una demanda ante el juzgado. Es decir, que si la reclamación previa me han dictado la resolución y me la han notificado el 29 de julio, los 30 días, vamos a contar el día 30 si es un día hábil de julio, el día 31, perdón, es que no recuerdo si me he dicho el día 29 de notificación o el día 30, el día siguiente. Y el mes de agosto es un plazo inhábil, con lo cual continuaría en el mes de septiembre. ¿De acuerdo? Entonces, siempre con mucho cuidado de que no se nos pase el plazo. ¿Por qué? Porque si se nos pasa el plazo, ya ha caducado la posibilidad de interponer la acción por esa denegación que hemos iniciado. No significa que pasados 2 años el sistema nos vuelve a permitir presentar una nueva solicitud, pero hasta que no pasen 2 años no va a ser suficiente para que los tribunales lo estimen como una situación nueva sobrevenida. Por tanto, mucho cuidado con los plazos judiciales. Muy importante, cuando se va a redactar la demanda, que el abogado tenga a su disposición cuanto requiera para que la demanda vaya suficientemente fundamentada. Como digo, se completará en la audiencia previa, pero es muy importante que no exista indefensión para la parte demandada. Por tanto, debe ir con todos los conocimientos necesarios a la hora de redactar la demanda. Como decía anteriormente, es probable que el abogado sugiera la importancia de acudir a un médico especializado en la práctica forense de cara a obtener un enfoque global de la situación que se padece. Y este médico os pedirá que se le aporten las pruebas diagnósticas que obran en vuestro poder, la radiografía, las resonancias, todas las pruebas diagnósticas, así como el historial clínico, los informes de alta, de baja, de hospitalización, la farmacología, etc. Y es muy importante esta prueba siempre y cuando el informe que nos dé ese médico especialista lo aporte con claridad
y precisión. Es decir, si hay una duda en la redacción del informe o cómo lo vaya a exponer en el acto del juicio, tendremos serias dificultades para que se nos estime la demanda. Por tanto, es muy importante que cuando nos entrevistemos con el médico que va a ser perito en el acto de la vista, se le consulte claramente si él ve viabilidad en que con las patologías que padecemos tengamos una posibilidad de estimación de nuestra pretensión de que se declare el derecho a que se reconozca nuestra incapacidad. Porque si el médico en esa entrevista duda, nuestra opinión como abogado es que no se inicie la vía judicial, porque vais a tener unos gastos que son innecesarios y vamos a tener serias dificultades en obtener una resolución que estime nuestras pretensiones. Bien, además de ese informe médico, hay algo muy importante que nos gusta a los abogados aportar, que es lo que le denominamos profesiograma, que aunque se utiliza generalmente en los procedimientos de incapacitación, de solicitud de incapacidad para el trabajador por cuenta ajena, también es muy importante para nosotros como trabajadores por cuenta propia. Ciertamente no tenemos un jefe o un departamento de recursos humanos que nos lo redacte, pero nosotros sí que lo podemos redactar para hacérselo llegar al abogado e igualmente hacérselo llegar a este médico especialista en periciales. Porque ese documento lo que elabora es, enumera y describe las funciones que desarrollamos, el padecimiento que tenemos y que si con arreglo a ese padecimiento podemos desarrollar o no el trabajo que nosotros tenemos conforme a nuestra actividad. Ahí vamos a jugar con lo que es el epígrafe fiscal y el FENAE, que como sabéis son dos términos que son fiscales o empresariales, pero nos van a ayudar a que atendiendo a la descripción que tenemos en nuestro epígrafe fiscal y en nuestro FENAE, podamos describir las funciones que se desarrollan para que se pueda aplicar las aptitudes y capacidades que tenemos para desarrollarlas y cómo se ven limitadas con el padecimiento que nosotros tenemos a la hora de su día a día. Y además, el médico también va a analizar los riesgos que tenemos si, a pesar de estar limitados para desarrollar nuestras funciones con arriba esa aptitud y capacidad que requiere nuestro trabajo, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué riesgo tenemos si continuamos desarrollándola? ¿Por qué? Porque todo eso es el conjunto que va a necesitar el juez entender para determinar si efectivamente tenemos derecho a que se nos declare en una situación de incapacidad. ¿Vale? Este documento se utiliza normalmente cuando vamos a solicitar la incapacidad total, pero para la incapacidad absoluta y la gran invalidez no es necesario, porque la situación es mucho más grave y prácticamente el informe médico va a determinar ese grado de incapacidad. Recordaros que la incapacidad parcial no existe en el caso de incapacidad temporal, o sea, en el caso de que procedamos de una baja por enfermedad, pero sí existe esa posibilidad en el caso de accidente o enfermedad profesional. Bien, ¿cómo es el procedimiento judicial? Normalmente cuando la persona que acude a la vía judicial se sienta en el banco a la hora de la vista, bueno, pues a veces se siente desprotegida. ¿Por qué? Porque él, como parte actora, ha redactado todo lo que ocurre en su escrito de demanda. Cuando el abogado se sienta, o cuando se sienta él, si va sin abogado, en sede judicial, el juez lo único que le va a preguntar es, ¿se ratifica usted en su escrito de la demanda? Lógicamente, como está todo escrito, no se va a volver a poner sobre la mesa todo lo dicho. Y en ese momento, pues se le va a dar traslado a la parte demandada, que verbalmente, porque no prevé el procedimiento en esta jurisdicción que lo determine por escrito, verbalmente va a contar todas sus razones de oposición. Entonces, en ese momento, el demandante, de alguna manera, dice, bueno, el juez se lo ha leído porque aquí lo único que está hablando es la parte demandada. Bien, además nos vamos a encontrar que la parte demandada casi nunca solicita el interrogatorio de la parte actora, del demandante, porque no le interesa que el juez lo escuche, sus padecimientos. Entonces, en ese momento se va a encontrar un poquito desarraigado, pero tranquilo que todo está escrito y el juez se lo ha leído con carácter previo y se lo volverá a leer antes de dictar sentencia. Por eso para los abogados es muy importante
el afianzar las pruebas que vamos a llevar al procedimiento, porque el juez no es conocedor de una materia médica, el juez no sabe de todo, entonces se lo tenemos que explicar. Y se lo vamos a explicar a través de las pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas? El expediente administrativo, que os he comentado anteriormente, donde vendrá relatado pues, toda esa fase previa, que cómo se ha ido desarrollando, y la documental que vamos a aportar, porque desde que presentamos la demanda hasta que se celebra la vista, ha podido transcurrir un tiempo que, aunque la ley lo determina, que es muy pequeño, la práctica es que tenemos pocos juzgados para la cantidad de reclamaciones que tenemos, con lo cual puede pasar perfectamente entre 1 año o 2 años hasta que tengamos lo que es el juicio. No es así de extenso en todos los casos, pero puede ocurrir. ¿Qué ocurre? Que en todo este periodo de tiempo pues, hemos tenido más visitas médicas, más pruebas médicas, alguna operación e incluso citas previstas para fecha posterior al juicio. Pues todo eso hay que entregárselo al juez en ese acto del juicio y todo eso ha tenido que tener conocimiento previo el perito que vamos a llevar a la vista, ¿vale? Para que ese perito, que sí que va a exponer el contenido de su informe en sede judicial, le pueda explicar al juez por qué todas las patologías que se padecen nos incapacitan para desarrollar nuestras tareas con la aptitud, capacidad y sin riesgo de tener otro tipo de lesiones, como he explicado anteriormente. ¿De acuerdo? Bueno, periciales médicas podemos llevarla, como he dicho, nosotros como parte, pero si somos beneficiarios de la justicia gratuita porque hayamos decidido solicitar que se nos declare el derecho a asistencia jurídica gratuita y se nos asigne un abogado, el abogado nos solicitará una pericial judicial del médico adscrito al juzgado con conocimientos suficientes en la materia para que pueda exponer a la vista de toda la documentación que nosotros le aportemos y de la visita que tendrá con carácter previo a esa vista para entrevistarse con nosotros y conocer toda esa documentación que tenemos y pueda exponerlo en el mismo sentido ante su señoría. En principio, decir que la pericial médica judicial goza de una fuerza como prueba pública más fuerte que la prueba pericial que llevemos nosotros particularmente, porque así lo determina la ley. Digamos que de alguna manera la ley lo que determina es que un médico ajeno al entorno del demandante es imparcial y de alguna manera, entre comillas, puede tildar de parcialidad esa prueba pericial, ese informe pericial que nosotros aportemos. Pero no nos preocupemos porque, como digo, esos son médicos especializados que lo que tienen es que llegar al convencimiento del juez de esas pautas que yo he dicho de relación nexo causal de lo que es la patología con las tareas que desarrollamos y el riesgo que tendría el que continuáramos desarrollándolas porque lógicamente tenemos que comer todos los días, ¿vale? Bien, una vez ha tenido lugar esa vista, la sentencia sí que se dictará, la tendremos pronto. Son sentencias que se dictan con bastante celeridad. Estimará o desestimará nuestra demanda. Si se estima, lo habitual es que se abonen los atrasos. No voy a entrar en este detalle porque los casos son distintos y ahí también hay casuísticas. Y el INS, el Instituto Nacional, podrá recurrir la resolución en caso de que haya sido estimada, en caso de que haya sido desestimada, igualmente nosotros podremos recurrir en suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de nuestra comunidad autónoma. Y en cualquiera de las resoluciones que dicte el Tribunal de Justicia, también podremos acudir al Tribunal Supremo con un recurso extraordinario de casación en el caso de que cualquiera de las dos partes así lo interesara. Bueno, pues respecto de la prueba pericial que os he comentado, hay una serie de documentación que nos va a requerir tanto el médico que nosotros llevemos de parte como el médico, el perito judicial, y que nosotros podemos ir ya elaborando. Y es siempre dirigirnos a la Seguridad Social para pedir a través de nuestro médico especialista el historial médico. Los informes médicos con el historial donde viene realmente cuáles son las conclusiones de lo que padecemos, ¿vale? Recordar que tenemos como pacientes derecho a obtener toda la información y documentación.
Si en un momento determinado consideramos que es insuficiente la que se nos ha facilitado, a través del registro de entrada de cualquier hospital, a través de una hoja de reclamaciones, podemos pedir todo lo que es la información y documentación nuestra. Hay un documento muy importante que también tenemos que tener en nuestro poder y aportarlo, que es lo que se le denomina informe médico de síntesis, que es el que emite el Tribunal Médico a través del equipo de valoración de incapacidades, lo que oímos todos como EBI, ¿vale? En el caso de que hayamos pasado, que siempre vamos a pasar, sea por solicitud o sea porque se prorrogue los 12 meses de la incapacidad temporal, para que sepamos exactamente qué es lo que ha valorado el EBI, ese médico especialista en incapacidades que está dentro del sistema público, a la hora de tomar en consideración el por qué no lo desestiman y las razones. Muy importante, cuando nosotros acudamos al tribunal, al equipo de valoración de incapacidades, tenemos que hacerle hincapié en cuáles son nuestras limitaciones, no solamente físicas, sino psicológicas y funcionales. Y además del entorno social en que nos movemos. Porque el entorno social y la situación económica familiar o la situación que tenemos, imaginaros que además tenemos un hijo a cargo con algún problema de discapacidad. Todos son factores a tener en cuenta a la hora de que el tribunal pueda valorar la situación que tenemos. Si os parece, tenía algo más que aquí comentar sobre unas cuestiones generales, pero voy a dejar aquí lo que es la intervención para que pasemos mejor a las consultas que nos queráis efectuar. Hoy es un día muy triste para la familia de Ata. Hoy se ha ido al cielo una persona muy querida y nos gustaría poder acompañar a la familia. Gracias por escucharme. Gracias, Mari Carmen, por la exposición. Creo que ha sido muy clara. Hemos lanzado también por el chat si tenían algún tipo de consulta que realizar. Nos habían puesto, como nos pueden dirigir las consultas tanto a todas las personas que estamos en la sala, como cualquiera de los que estamos como administradores, en este caso tú, Lorena y yo, me habían puesto si personas que habían pasado, digamos, ya por el tribunal médico en alguna ocasión anterior, si vuelven a pasar con la misma patología, mm, contribuye, perjudica al proceso de cara a obtener la incapacidad permanente. Lo que pasa es que habitualmente, como he dicho anteriormente, si no han transcurrido 2 años, la jurisprudencia viene entendiendo que no es un momento relevante porque ya ha sido visto por el equipo de Levy. Con lo cual, salvo que la patología se haya agravado por unas circunstancias distintas, no Ujú. será el momento de volver a solicitarlo. En la práctica no funciona. Vale. No sé si era lo que me estabas consultando, me he Sí, despistado. bueno, es lo que nos han trasladado, pero yo entiendo que va por ahí, porque, bueno, en este caso en concreto es una persona que hemos atendido y sí que creo que de memoria pasó en enero del año pasado o algo así, por lo cual no han transcurrido esos 2 años que nos comentabas. Vale. Pues eso, si tenéis algún tipo de duda más que podamos resolver. Os recuerdo también que a la hora de finalizar la presentación se os enviará el correo electrónico para poder rellenar ese cuestionario de satisfacción que os agradeceríamos que lo completaseis, se tarda muy poquito. Tenéis también en pantalla los datos relativos a, vamos, de contacto, tanto de la web como el correo electrónico y el teléfono gratuito 900-100-060 y por supuesto tenéis a vuestra disposición todos los socios, pues un equipo de fidelizadores que están en estrecho contacto con vosotros y que también pueden trasladarnos las consultas que tengáis. Otra consulta que entra, Mari Carmen, es una vez reconocida una incapacidad permanente, me ponen total, ¿sería posible que si hay alguna, también, bueno, si se agrava, de decirlo de cierta forma, pudiera calificarse posteriormente de absoluta? Por supuesto, es decir, nos pueden reconocer un grado, en este caso la total para la profesión habitual,
pero si nosotros agravamos nuestra situación y vamos a tener que pasar a la absoluta, haríamos la correspondiente solicitud a la administración, al INS, como he explicado anteriormente, volveríamos a pasar por el tribunal médico y por supuesto que es viable. Esta usuaria nos pregunta también si tanto si es de la misma patología como si es de otra, Si la patología se ha agravado y me incapacita absolutamente para todo tipo de trabajo, claro que sí. y si fuera una patología distinta, es decir, que no es una es decir, él tiene la dolencia anterior, pero tiene ahora otra diferente Igualmente. que exactamente podría. La incapacidad permanente total es para mi profesión habitual, es decir, que yo puedo desarrollar otro trabajo. ¿Qué es lo que haríamos? Pues simplemente no puedo desarrollar mi trabajo como cocinero, por ejemplo, porque he tenido un problema que me ha incapacitado para mover las manos, por decirlo, pero sí puedo estar en un trabajo administrativo con unos cascos y atendiendo a lo mejor una llamada de teléfono. Ujú, Pero puede ser que si me haya agravado el padecimiento que yo tenía o si me haya complicado con otros distintos, que me incapacite absolutamente para cualquier tipo de trabajo, con lo cual entraríamos en otro grado distinto y en otro derecho diferente y en otra prestación económica diferente, porque la total es el 55% de mi base reguladora, que se puede incrementar en el 20% a partir de que cumpla 55 años, y la absoluta es el 100% de mi base reguladora. Es muy distinta. ujú. Cambia así, está, bueno, en la presentación viene reflejado, por lo cual, bueno, la presentación la van a tener también a disposición y cualquier duda que vaya saliendo, no solamente ahora, sino en otro momento, hay una persona también que nos ha comentado que se pondrá en contacto con nosotros porque, bueno, quería contar un Sí. poco su caso, pero como es lógico, es un tema muy personal y tampoco quería exponerlo delante de Efectivamente. todo el A mundo, disposición en la línea telefónica como por todos eso, los sin asociados ningún sabemos. tipo de problema. Pues bueno, viendo que no tenemos ninguna consulta más y por no dilatar tampoco más ni robarle más tiempo a nadie, agradeceros, por supuesto, la asistencia, comentaros que podéis realizar, como bien os ha indicado también nuestra compañera Mari Carmen, consultas en cualquier momento, tenéis los datos de contacto ahí y tenéis también ese equipo de fidelizadores. Agradeceros también que, por favor, en el momento en que os envíen el cuestionario de satisfacción, lo completéis. Mari Carmen, por supuesto, agradecerte a ti esa, vamos, la magnífica exposición y resolver todas las dudas. Y nada, nos vemos pronto en cualquier otro webinar que diseñemos y nos pongamos en contacto con vosotros, que haremos difusión del mismo. Pues nada, que tengáis buen día y un saludo. Igualmente, un saludo a todos, un abrazo. Hasta luego. Lorena, si quieres parar la grabación.